Ahí va. Amigos de A los Cuatro Vientos, qué gusto estar saludándolos hoy, 1 de febrero del año 2019. Estamos en la ciudad de Ensenada transmitiendo en Baja California cuando son la 1 de la tarde con 25 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta sección que tenemos de 4B entrevistas. Usted sabe, estamos haciendo una serie de charlas, de conversaciones con personajes de Baja California, del resto del país. Y en esta ocasión tenemos pues el agrado de presentar a ustedes al oceanólogo, maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también un precandidato ya registrado por Morena, uno de los 4 que se registran, que están contendiendo para pues, ser postulados finalmente por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, al cargo de presidente municipal de Ensenada. Doctor, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo Muy gusto bien. saludarte y pues bienvenido aquí a nuestra transmisión en vivo con nuestra comunidad de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias, Javier. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para dar difusión aquí a los temas de las finanzas del ayuntamiento que nos Así traen es. muy preocupados, man. Sí, fíjate que mucha gente dice que en realidad el que vaya a ser el próximo presidente municipal de Ensenada se va a sacar la rifa del tigre. ¿Cómo ves? ¿Realmente es tan grave la situación? O sea, los que vivimos en Ensenada, pues podríamos decirte afirmativamente y de inmediato, sí. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Te vas a ganar la rifa del tigre? Bueno, mira, primero quiero aclarar que nosotros estamos promoviendo una iniciativa ciudadana. Ahorita no estamos aquí como precandidatos a la alcaldía, pero sí con el interés de promover la iniciativa ciudadana que va a ser una punta de lanza para resolver los problemas del ayuntamiento. Ujú. Efectivamente, el tema de la crisis de deuda que tiene el ayuntamiento es estructuralmente muy grave. Viene desde muchos años atrás. Eh, Cuando estuvo Daniel Quintero o Ujú. Catalán o César Mancillas, todavía la deuda estaba a niveles muy manejables. eh, y fue a partir del trienio de Pablo Alejo, Sí. cuando llega la inversión del edificio, de algunos puentes y esto, que empieza a subir la deuda de manera importante. Ujú. De ahí le sigue Pelayo y hubo un tema ahí que se endeudó más y además dejó de pagar de manera importante las cuotas de Iztecali, ¿no? Sí. Que eso está generándose un problema ahí, una bola de nieve, ¿no? De tal manera que Irata siguió, el profesor Irata siguió en la misma tendencia, la deuda siguió aumentando, llegando arriba de los 1.500 millones de pesos. Y finalmente tenemos un registro del año pasado que se está acercando a los 2.500 millones de pesos con la Ese actual sería el administración. pasivo completo. Ese Porque es la el, deuda pública, pues tú lo sabes, esos son bancos y eso andamos ahí con un crédito atrasado desde, creo que lo gestionó, eh, antes de Irata estuvo este Pelayo. Pelayo, Enrique Pelayo. Desde ahí empiezan a tramitar estos adeudos, son más de poco más de 600 millones de pesos, esa deuda pública. Pero ya el pasivo, cuando incluyes ya todo lo que se le debe a diversas instancias y a proveedores, pues sí son más de 2.000 millones de pesos. Así es. Sí, mira, efectivamente, la parte más grande son las cuotas que se han dejado de pagar, las cuotas retenidas, eh, que son impuestos y cuotas retenidas a Iztecali, a Seguro Social, Sí. al SAT. Hay una serie de impuestos que no se han pagado y que se están Ujú. haciendo una bola de nieve, ¿no? Sí. Además del pasivo, digamos, la deuda pública, ¿no? Sí. Ajá, ajá. Entonces, esto está llevando, junto con la situación de que cada año se opera con un déficit en el ayuntamiento. Por ejemplo, el año pasado el déficit del ayuntamiento fue de 165 millones de pesos, operativo, nada más, ¿no? Esto se suma a
a la deuda Ujú. y sigue en una tendencia creciente, ¿no? Esto estamos hablando de que en un presupuesto de 1.600, aproximadamente 1.600 millones de pesos anuales, estamos hablando de casi 2 veces o 1,5 veces a 2 veces el presupuesto total se debe del ayuntamiento, ¿no? Ujú, ujú. Esto lleva a... Nosotros nos llamó la atención por qué incluso administraciones de diferentes partidos y administraciones que pudiéramos haber juzgado más o menos honestas, eh, más o menos honestas, Sí. eh, por qué la deuda sigue creciendo imparable, ¿no? Y nos pusimos a analizar el principal ingreso son las participaciones federales y estatales. Sí. Y nos dimos cuenta que en los últimos 3 años las participaciones que recibe Ensenada son por población o per cápita menores en Ensenada que en el resto de los municipios. Ujú, ujú. Entonces, cuando de un total de 4.500 millones de pesos que se repartieron en el 2018, Ujú. y teniendo Ensenada una población del 15% del estado, Ujú. solamente nos tocan 11% de las participaciones federales. El 11. El 11. Es Qué decir, barbaridad. 4 puntos porcentuales menos que la proporción de población. Y cuando vemos los demás municipios, pues vemos que Mexicali más o menos se le entrega al parejo de su población a lo largo de estos años, a Tijuana por encima de su población, y lo mismo sucede más o menos un par de puntos porcentuales, y lo mismo sucede con Rosarito y con Tecate, un punto porcentual arriba de su población cada uno, lo cual da los 4 puntos que a Ensenada le dejan de llegar. Okay. Nosotros pensamos que la actual fórmula para distribuir los recursos federales es una fórmula totalmente injusta para el municipio de Ensenada. O sea, necesitamos cambiar esta fórmula, necesitamos modificar la ley de coordinación fiscal en el Congreso del Estado, y para esto queremos promover una iniciativa ciudadana que logre cambiar, darle vuelta a esta fórmula, ¿no? Para eso vas a necesitar primero el apoyo fundamental de legisladores, de los legisladores y también de los otros presidentes municipales, porque no sé si sea tan desequilibrado la forma en cómo se reparten estos recursos en los 5 municipios, o si alguien manipula, alguien mete mano y le da más a uno que al otro. Mira, definitivamente hay una parte que puede ser discrecional. Tenemos un tema de fondo, o sea, los municipios están siendo, en general les llegan muy pocos recursos, en general. Tú sabes, al final de cuentas todos los impuestos se generan en los municipios, Sí. de ahí se van a la federación regresa el 20% a los estados, los estados reparten el 20% a sus municipios. Sí. Entonces estamos hablando que al final están repartiendo el 4% de los impuestos generados originalmente. Claro. Entonces, después, en estas circunstancias, ¿qué pasa? Pues resulta que tienes que andar pidiendo favores a la federación, pidiendo favores al Estado para que te hagan tal o cual obra, para que te den un recurso adicional, para que te den financiamiento, cuando esto debiera tener una autonomía financiera el ayuntamiento. Y esto es un problema generalizado en todo el país, no es un problema privativo de Ensenada. Claro, en Ensenada está particularmente agravado por esta situación que veíamos. Nosotros analizamos, nos fuimos, después de analizar los primeros 3 años, 16, 17 y 18, dijimos, a ver cómo está más para atrás. Nos fuimos 15 años atrás, al 2004, y resulta que nos dimos cuenta que ha evolucionado a peor la situación. Por ejemplo, en 2004, del 2004 al 2011 más o menos, todavía recibíamos Ensenada el 12% de las participaciones. Es decir,
solo 3 puntos por debajo de su población. Ya en los últimos años, ya solamente recibimos el 11%. O sea, sí. E incluso en términos relativos se ha ido disminuyendo. ¿Y esto se debió, perdóname, a qué? Mira, la fórmula... ¿Malas fórmula... mediciones oficiales? La fórmula de distribución toma como primordial factor para distribuir los recursos tu eficiencia en el cobro del predial y también tu eficiencia en el recuperación de las cuotas del agua. Bueno, nosotros sabemos... No, andamos muy mal. Pues sí, Ensenada, por la extensión de su territorio, tiene, por la complejidad, tiene muchos predios irregulares que no pagan predial. Entonces, la masa del impuesto predial que se cobra en Ensenada es relativamente poca, y esto nos lleva a que nos castiguen aún más a la hora del reparto de las participaciones. Cuando tú ves el tema del agua, pues es todavía peor también, porque para empezar no controlamos en el municipio el agua, ¿no? Y menos la cobranza, eso lo maneja CESPE, que es una paraestatal, ¿verdad? Pero depende totalmente del gobierno del estado. Además, no tenemos agua en Ensenada. O sea, hay una escasez de agua muy grande, ¿no? Eso me llevaría a preguntarte si para Ensenada tú consideras que es necesario y o es el momento histórico de pedir la municipalización del agua. Mira, yo pienso que debemos llegar a ese punto. Yo pienso que debemos de llegar a ese punto de que se administre el agua desde el municipio. Sin embargo, necesitamos hacer las cosas progresivamente, ¿verdad? No podemos aventarnos... las finanzas de CESPE están terribles. No podemos aventarnos todas las batallas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estamos como ciudadanos planteando esta iniciativa para que le lleguen más recursos a Ensenada. Esto va a ser, el próximo presidente municipal seguramente va a tener que recortar gastos, eficientar muchas de las egresos que se tienen ahorita, pero esto no va a ser suficiente, va a ser indispensable que lleguen más recursos. Y esto solamente se puede hacer, en primera instancia. Ahorita les voy a platicar otras opciones que tenemos también para mejorar los recursos, pero les quería dar un dato también sobre el tema de las participaciones estatales, que también es escandaloso. Si hablamos de que en el caso de la federación, de los impuestos, de las participaciones federales, nos tocan el 11%, teniendo el 15% de la población y el 75% del territorio del estado, lo cual es muy importante. O sea, el territorio tan grande, en donde hay una población muy dispersa, evidentemente que genera costos adicionales para poder llevar servicios. Y es por eso que si la ciudad está, digamos, con serias deficiencias en los servicios públicos, cuando vamos al sur están las cosas mucho, mucho peor. Claro. Los servicios públicos son en muchos, son inexistentes. En muchas delegaciones inexistentes. Son inexistentes. Entonces, analizamos el tema de las participaciones estatales. Aquí no son tan altas como las federales, pero estamos hablando siempre de una cantidad de entre el fondo compensatorio y los impuestos estatales de aproximadamente 700 millones de pesos, que se reparten en los municipios. Bueno, resulta 700 para todos los municipios. Para todos los municipios. No, pues qué barbaridad. No, pero deja tú, a Ensenada de los impuestos estatales le toca el 8% nada más. Del fondo compensatorio, el 3% nada más. O sea, por 8.24. No, pues estamos realmente, es una situación escandalosa. Cada vez que he expuesto esto ante diferentes foros, las cámaras, los colegios, como ensenadenses, todo el mundo nos indignamos. Claro, definitivamente. Porque resulta que ha habido esta situación por años, y si bien ha habido algunos
digamos, diputados que en su momento plantearon la posibilidad de cambiar esta fórmula, pues fueron apabullados como diputados de una minoría y simplemente no fueron tomados en cuenta. Por eso nosotros estamos planteando que esto no puede ser algo que un presidente municipal haga. Esto no puede ser algo que sea unilateral o por una cabeza. Esto tiene que ser un movimiento ciudadano. Tenemos que buscar que toda la sociedad civil organizada, en sindicatos, en cámaras, en colegios, en ONGs, nos juntemos para recabar miles de firmas. Se requieren 500 firmas de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, pero nuestra idea es que vayamos por miles de firmas para que tenga esto una presencia determinante, que sea un planteamiento de Ensenada unida en torno a esta demanda, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la demanda concreta o las demandas concretas ante este panorama del cual eres consciente y aún así le quieres entrar a domar a este tigre que es Ensenada financieramente? Sí, y sin olvidar también, no sé si tú coincidas con nosotros, pero la verdad es que hemos hecho unos análisis también así, no tan profundos, sí tenemos datos duros también, pero sin embargo sí vemos también que hemos tenido pésimos administradores. Y te voy a decir una cosa, y muchos de los presidentes municipales de Ensenada han surgido del sector empresarial, que se supone tiene experiencia en el manejo de la administración, pero vemos que esto ha ido cayendo a lo que acabas tú de mencionar, de todos estos grandes problemas, estos nudos gordianos que son pues los pasivos y la deuda, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál sería la propuesta o las propuestas concretas? Por ejemplo, ¿cómo incrementar los ingresos? En primer lugar, es necesario este cambio en la fórmula de distribución de las participaciones federales y estatales. ¿Cómo lo podemos hacer? Tiene que jugar más ahorita la población, tiene que jugar un peso más importante en la distribución. Y además debemos de incluir otros factores como son el territorio, la magnitud del territorio de Ensenada. En Baja California Sur, ya en la fórmula para distribución de los impuestos de los ingresos, de las participaciones federales en los municipios, juega en la extensión territorial de cada uno de los municipios. Sí. Y aquí no juega. Juega en un 1%, que es, digamos, parecería poco, pero 1%, cuando tienes el 75% del territorio, pues significan en 4.500 millones de pesos, algo así como 30 y tantos millones de pesos, anuales, ¿no? Si lográramos, si fuera para hacer un ejercicio proporcional a la población, vamos a decir, proporcional a la población nada más, es decir, esos 4 puntos porcentuales en 4.500 millones de pesos significan algo así como 180 millones de pesos, ¿no? Entonces, si además incluimos temas que ya se incluyen en otros estados de la República, como son el tema de la marginación y la pobreza, en donde Ensenada tiene primer lugar mucho a nivel estatal, entonces nos debería de tocar todavía aún más que la población, la proporción de los impuestos que se reparten. Estamos hablando de que deberíamos de recibir entre 200 y 300 millones de pesos de más cada año, y esto nos los han escatimado por los últimos, por lo menos 15 años, ¿no? Y si nos vamos para atrás, estoy seguro que las cosas están por el estilo, ¿no? Fíjate que yo recordaba que precisamente uno de los primeros presidentes municipales que habló de esto, de lo que tú estás proponiendo, incluso se llegó a presentar una propuesta ante el Congreso para que se hiciera aquí en Baja California, para que se hiciera un estudio, un análisis y se resolviera sobre este tema, pues fue Enrique Pelayo. Enrique Pelayo Torres lo presentó en su momento. Y de Enrique Pelayo a la fecha no ha existido una autoridad municipal o legislativa, un representante popular, que no haya presentado y que no haya hablado de esto que tú estás hablando. Y sin embargo, no ha avanzado. Mira, por ejemplo, hace unos cuantos días, de la semana pasada, no tengo la fecha exacta, pero ya, por ejemplo, hay una diputada
del PRD, que volvió a tomar el tema y lo vuelve a presentar en el seno, en el pleno del Congreso del Estado de Baja California. Hay que reformar la forma en cómo se están distribuyendo las partidas presupuestales, y que pues reciba Ensenada estas cantidades adicionales. Tú acabas de decir, yo me gustaría mucho que, este es un problema, y coincidimos todos contigo, que es un problema de toda la comunidad, de todos los ensenadenses. Pero en este momento pareciera ser que simple y sencillamente se lo hemos dejado a algunos legisladores que lo presenten, a un presidente municipal, fíjate, ni siquiera a veces respaldado por sus regidores o por su cuerpo edilicio. Y después, pareciera ser que también siempre se ha pensado que la representación popular de Ensenada son los organismos empresariales y se ha dejado, tú lo acabas de mencionar, que me dio mucho gusto que hayas mencionado cuando menos organizaciones civiles, por ahí que existe un número importante también en Ensenada. Pero las colonias, el resto del cabildo, ¿cómo convocar cuando ya nos han convocado en muchas ocasiones a esto y finalmente son algunos los que están realmente ejerciendo el poder en Ensenada? Y son los que van definiendo esto sí, esto no, aunque bueno, en el caso de ahora que nuestro presidente municipal Novelo, pues ni siquiera le hace caso también a las recomendaciones múltiples que le han hecho para que haga ajustes en su gobierno desde el punto de vista administrativo, los mismos sectores empresariales. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la fórmula? Pues mira, son varias cosas. O sea, hay dos niveles. Efectivamente, se está hablando del problema y ha habido una mención de que es necesario incrementar lo que se distribuye a los municipios. O sea, la propuesta que hizo la diputada del PRD era para aumentar el porcentaje de las participaciones que recibe el Estado hacia todos los municipios. O sea, son dos niveles. O sea, uno es, en lugar de que sea el 20%, que es el mínimo por ley, en otros estados ya hay 22, 23, 24, hasta 25% en el caso de Morelos, que se reparte de lo que recibe el Estado. Aquí la diputada hablaba del 30%. Yo estaría de acuerdo con que se tendría que llegar a una situación así. ¿Por qué? Porque necesitamos definitivamente resolver, rescatar los municipios de su autonomía política, de su autonomía fiscal y de gasto y de inversión social. O sea, si nosotros no rescatamos esta independencia económica, se constituye esto en un mecanismo de control político del Estado y de la Federación hacia los municipios. Así es, claro. Entonces, son dos cosas. Una es, hay que aumentar lo que se reparte a los municipios, y luego lo que se reparte a los municipios se tiene que distribuir de una manera más justa. Y mira, ahora que estamos viviendo un nuevo gobierno federal y pensamos que hay la coyuntura para que tengamos una presidencia municipal y un gobierno del estado del mismo partido de Morena, para que se pueda trabajar coordinadamente y ya con nuevos elementos de valoración, elementos de justicia social, claro. O sea, ya no nada más elementos de eficiencias de mercado como ha sido en el pasado. O sea, el país ya no puede seguir soportando una situación de tanta desigualdad y tanta injusticia. Entonces, esto se tiene que empezar a compensar. Y si bien tiene que ser paulatino, necesitamos empezar, necesitamos ponernos en ese camino, ¿no? Porque si no empezamos, nunca vamos a llegar. La situación cada día empeora, ¿no? Sergio, entonces, ¿crees que que sea el próximo presidente municipal, más que obras, más que anunciar megaproyectos o participar en megaproyectos, más que estar pensando en definir incluso la vocación económica del municipio, porque también como que todavía no nos ponemos de acuerdo con eso? Llega un presidente municipal o un gobernador y nos cambian totalmente el panorama y nos imponen proyectos. Entonces, ¿crees tú que la primera labor de una nueva administración pública en Ensenada tiene que concentrarse en el tema del financiamiento, de la economía? Y la segunda pregunta relacionada con esto sería, ¿contemplas tú dentro de esta visión económica, este análisis económico que haces y financiero de cómo está en este momento el Ayuntamiento de Ensenada, consideras que se deben de tomar también algunas medidas quizás más de fondo, como
entrarle en serio al tema de la redistribución laboral dentro de la administración pública. No me quiero hablar de sindicatos ni de confianza, sino todo el tema laboral. Y el tema también de dejar ya a San Quintín que nos ayude a liberar un poquito la presión de rezago social y de infraestructura que tiene Ensenada para el Valle de San Quintín. ¿Sería el momento también de dejarlos que se municipalicen? Mira, son varias cosas. Empiezo por este último tema. El tema yo lo he platicado con amigos de San Quintín. Yo como ostrecultor tengo varios amigos que están muy activos en San Quintín, que son ostrecultores ahí de Bahía Falsa, y que están en el Comité Pro Municipalización de San Quintín. Sí. Pero yo les decía, porque el razonamiento de ellos es decir, como tenemos el 20 o 25% de la población, dependiendo de los linderos que se acuerden. Donde pongas ese municipio. Exacto. Nos van a tocar 20 o 25% de los recursos. Entonces yo les digo, miren, el problema es que con la fórmula actual no nos van a tocar casi nada de recursos. Nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes de pensar en la municipalización de San Quintín, es cambiar la fórmula. Cambiando la fórmula, se haría viable entonces que un municipio nuevo tuviera suficientes recursos. Y entonces habría que entrar al análisis. Algunos compañeros de San Quintín incluso me han dicho, bueno, es que si ya se cambia la fórmula y entran más recursos y nos atienden, pues ya no sería necesario la municipalización. Pues eso es una cuestión que habrá que ver en su momento. Claro. O sea, yo estoy cierto de que evidentemente es una decisión que los habitantes del sur del municipio tienen que tomar, pero que también tiene que tener una congruencia desde el punto de vista de viabilidad económica, ¿no? Okay, entonces, esto es en cuanto al tema de primero, San Quintín. San Quintín. El aspecto laboral. El aspecto laboral. ¿Contribuiría para el reordenamiento financiero administrativo del municipio? Mira, yo pienso que definitivamente hay muchos cambios que es necesario hacer en el tema laboral. Paradójicamente, comparando con otros municipios y la población que tenemos, no tenemos tantos, digamos, empleados per cápita, ¿verdad? Sin embargo, el ingreso promedio comparado con el nivel nacional sí es mucho, significativamente más alto. Entonces, aquí definitivamente necesitamos eficientar lo que es, digamos, toda la fuerza de trabajo civil del ayuntamiento. Hay que pensar que en el caso de los policías, necesitamos más policías. Tenemos los mismos policías o menos policías que teníamos hace 10 años. Entonces, en condiciones de la inseguridad que vivimos, esto no puede seguir así. De acuerdo a los estándares internacionales, deberíamos de tener una población como la de Ensenada, algo así como 1,500 policías. Tenemos la mitad. 800. Tenemos por ahí de 800 que en realidad en activo son un poquito menos porque unos están en sus casas esperando su jubilación, claro, etcétera. Entonces, en el caso de los policías hay que aumentar y hay que pagarles mejor a los policías. O sea, los policías ganan muy poco en el ayuntamiento. Entonces, no es solamente un problema de recortar y recortar y recortar, es un problema de priorizar. A lo mejor sí los de confianza tienen que ganar menos, pero los policías tienen que ganar más. O sea, es algo que tenemos que ir analizando y balanceando para que sea funcional un ayuntamiento, ¿no? Entonces, yo pienso que un alcalde, un presidente municipal no se puede dar el lujo de concentrarse en un tema. Los temas son muchos y muy variados y hay que atacarlos. También tiene que constituirse en gestor el alcalde del desarrollo económico del municipio. También tiene que posibilitar proyectos nuevos y creativos para tener una mejor calidad de vida en el municipio, como el tema del ciprés, como el tema del parque de San Miguel, del arroyo de San Miguel, o sea, muchos temas que podrían mejorar mucho la calidad de vida de la población, ¿no?
Entonces, definitivamente hay que atacar en los temas de reestructurar las finanzas del ayuntamiento, pero no podemos dejar de lado continuar con las gestiones. Si bien no se van a poder lograr en el corto plazo, es importante avanzar en los proyectos ejecutivos, es importante sentar las bases para poder más adelante estén las plataformas listas para materializar estos proyectos, ¿no? Que es finalmente lo que buscamos. Muy bien. Sergio, queridísimos amigos de nuestro portal Cuatro Vientos, usted sabe, aquí siempre nos está acompañando nuestra coordinadora editorial de nuestro portal, de nuestro proyecto periodístico independiente, Orelicia Aragón. En este momento ya usted se habrá dado cuenta de que estamos en pantalla nada más Sergio y su servidor, pero me gustaría mucho, Orelicia, que en off, en tu posición de fantasma, de nueva cuenta, si quieres formularle preguntas también, nos gustaría mucho que te incorporaras. Muchas gracias, Javier. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues aquí ahora sí que en modalidad de fantasma, pero se me queman las habas por preguntarle a Sergio Guevara algunas cosas que se desprenden de lo que ha estado diciendo. Por ejemplo, habla usted de todo el problema financiero en cuanto al poco recurso que recibe Ensenada, incluso con la fórmula actual que ya existe y que de acuerdo con las características del municipio debíamos de tener más recursos por la población que somos. Representamos el 15% de la población y tenemos solamente el 11% de participaciones por ese concepto. Así es. Y además por la extensión territorial que es enorme y que pareciera un factor de orgullo, pero que en realidad nos avergüenza ver las condiciones en que están las delegaciones, porque si aquí en Ensenada, en la ciudad capital, no hay capacidad de los gobiernos para recoger la basura y tapar los baches, imaginemos cómo están las delegaciones. Y luego el factor de marginación que mencionó usted, con el problema nada más de San Quintín, para hablar de ahí donde se concentra una alta población de trabajadores jornaleros con condiciones laborales pésimas y salarios miserables. Pero la miseria está en Tijuana igual y bueno, en el municipio en general de Ensenada, también en la ciudad. Estos tres factores nos permitirían tener mayores ingresos. Pero mencionó usted algo que me llamó la atención: involucrar a la sociedad, a los ciudadanos en conjunto para que impulsemos una propuesta de reforma a la fórmula de entrega de participaciones. Esto sale del esquema tradicional en que la clase gobernante y a lo más con la cúpula empresarial toman las decisiones para el municipio. ¿Cómo involucraría o cómo se debería de involucrar por parte del nuevo gobierno municipal a la sociedad? Y en este sentido también, ¿cómo participar con la sociedad para combatir este grave problema que existe en el país entero, y Ensenada no es excepción, de la corrupción, de este resumidero de recursos que se van por corruptelas? Y dentro del problema también de la corrupción, la práctica añeja de estar metiendo a los amigos, a los compadres, a las queridas, incluso a los queridos en la nómina del municipio. ¿Qué haría usted o qué debiera hacer el nuevo gobierno en ese sentido? Bueno, mira, yo quisiera dejar una cosa muy clara. Primero, independientemente de cómo resulte el proceso electoral que está ahorita en curso, nosotros ya hemos tomado un compromiso de, como ciudadanos, promover esta iniciativa ciudadana para modificar la ley de coordinación fiscal. Esto es algo que nos corresponde a los ensenadenses y como ensenadenses lo vamos a promover ante las diversas organizaciones civiles que tiene Ensenada. Ensenada cuenta con una gran cantidad de organizaciones civiles que están muy activas en diversos temas, en temas ambientales, en temas sociales, en temas de educación, de seguridad pública, de transporte. Eso es una cosa impresionante. Efectivamente, entonces la idea es convocar a todos ellos para que, independientemente del gobierno, como ciudadanos hagamos este replanteamiento. Ahora bien, el tema de las... hay más que lograr, o sea, un alcalde debería de también gestionar y también esto también con el apoyo de la población, pero esto ya involucra, por ejemplo, no solamente una cuestión
local, en el Congreso local, sino hay temas como el puerto, por ejemplo. Tenemos el tema del puerto. Mira, el puerto está inserto en medio de la ciudad, está en el centro de la ciudad prácticamente. Para llegar al puerto se tiene que accesar las principales vialidades de entrada y de salida. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entran cantidad de miles de camiones con contenedores por carretera, entran y salen constantemente del puerto. ¿Qué significa eso? Uso de vialidades, uso de semáforos, uso de seguridad, toda la infraestructura municipal, uso de servicios de basura, etcétera, toda etcétera. Toda la infraestructura municipal. ¿Y entonces, qué nos dejan? No nos dejan nada, porque resulta que como es zona federal, ni siquiera pagan impuesto predial. Entonces, esto no puede seguir así. Ya hay, y vamos a promover una iniciativa también, en el sentido de que haya una modificación para que un porcentaje importante de los recursos que obtiene la Administración Portuaria Integral, en este caso en Ensenada, se destine al municipio, ¿no? Sea a través de una especie de participación en este pago de la zona federal, o sea a través de los ingresos directos que percibe el puerto, ¿no? Esto es, en el caso de Ensenada, súper claro. No tenemos un puerto que esté en las afueras ni nada, es un puerto que está dentro de la ciudad. Y perdona tantito que te interrumpa, Sergio, pero esto es urgente porque hay planes federales y estatales, fundamentalmente impulsados por el gobierno del estado, de ampliar incluso las capacidades de los puertos de Ensenada y del Sausal. Tú sabes que hay un proyecto que viene de un ferrocarril que precisamente busca incrementar todavía el movimiento portuario, y yo siempre me he puesto a pensar, bueno, ¿eso cómo va a impactar la calidad urbana de tanto de Ensenada como de El Sausal y toda esta zona conurbada? Mira, yo tengo mis dudas sobre la viabilidad realmente del tren y la viabilidad, digamos, de los puertos. O sea, muy probablemente para crecer en términos de movimiento de carga portuaria, que es uno de los futuros para el desarrollo, porque tú sabes que el mover carga por mar es una supercarretera que no la tienes que construir, que ya existe, ¿verdad? O sea, sí. Tienes los equipos, las embarcaciones, y puedes mover norte y sur e internacionalmente una gran cantidad de carga. Sin embargo, esto no es, digamos, no es factible en las instalaciones portuarias actuales. Las instalaciones portuarias actuales son muy limitadas. ¿Cuántas grúas? Ustedes no sé si han estado en San Pedro o aquí en Long Beach. No, son, o sea, es una fila interminable de grúas. De grúas, ¿no? Sí, aquí tenemos 2 o 3 grúas. Así es. Y a lo mejor con la posibilidad de poner 1 o 2 más, pero no, y esto sacrificando también una parte de la playa, que es parte de la calidad de vida de los ensenadenses. En realidad el problema se tendría que resolver haciendo un puerto en Coronel, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y allá poner el ferrocarril, allá pasar, allá es viable el ferrocarril, allá sería viable hacer que la magnitud de carga justifique un ferrocarril, porque no es nada más poner las vías del ferrocarril, se necesitan también patios de maniobra para poder organizar la carga, para poderla montar en los ferrocarriles, el ferrocarril, porque el ferrocarril pues lleva su propia logística de ir desenganchando y enganchando vagones para ir repartiendo la carga a lo largo de su trayecto, ¿no? Entonces, una administración municipal tuya la impulsaría, retomaría esta idea y la volvería a poner en la mesa del gobierno federal. Definitivamente pensamos que más que un tren al Sausal o un tren aquí de entraría también a la ciudad de Ensenada. Sería, o sea, bueno, definitivamente la ciudad de Ensenada, yo creo que ya esa locura ya nadie la está planteando en estos momentos, pero para mí que la alternativa real
la alternativa real está en el sur del municipio, ¿no? Perdón, te interrumpí. Perdón, pareciera que durante el gobierno de Calderón, cuando se habló de este proyecto, fue una cuestión más mediática que de fondo, porque no apareció nunca en su programa de gobierno, no se había planteado de esa manera. Sin embargo, pudimos apreciar los ensenadenses que la propuesta de Punta Colonet tenía consenso. De las pocas veces en que dicen todos estamos de acuerdo. Sectores productivos, ciudadanos de a pie, por supuesto la gente de Punta Colonet, gobierno del estado, y creo que pudiera trabajarse en este sentido así, arropado por la sociedad, un nuevo gobierno que impulse la iniciativa desde el municipio junto con los legisladores federales, senadores, diputados, con el gobierno del estado, y que fuese incluido realmente, no ahora porque ya se les pasó el tren, pero en el programa de gobierno de López Obrador para los siguientes presupuestos, para cuando se discutan los próximos presupuestos federales, ¿no? Sí, mira, como todo, o sea, todos los proyectos deben tener una viabilidad económica, y para eso tienes que ver que haya suficiente carga para mover. Cuando hay uno de los temas que frenó el tema de Colonet, aparte del tema de la especulación que se dio inmobiliaria alrededor del puerto, que fue terrible, porque en lugar de haber el gobierno haber dicho este es un recinto y esto va a ser federal, y haber expropiado y haber controlado todo lo demás, porque se requieren muchos terrenos alrededor de la instalación portuaria para todos los servicios y almacenamientos, etcétera. En lugar de hacer esto, se dejó ahí y se prestó mucho a la especulación, ¿no? Este fue un problema de un lado. Por otro lado, hubo el tema de la coyuntura económica mundial, ¿verdad? O sea, no fue de la mejor manera, se dieron condiciones recesivas, y entonces esto también frenó la viabilidad del puerto. Pero nosotros debemos tener esto listo para que en el momento en que el mercado y las condiciones estén maduras, podamos lanzarlo, ¿no? Y eso se tiene que trabajar en esto, pues, desde ya, porque todas las decisiones que nosotros trabajemos y veamos, tenemos que juzgarlas en términos de qué va a pasar con la tercera generación, ¿verdad? Ese es no podemos estar al corto plazo siempre planeando para el corto plazo, sacando las cosas a ver por ocurrencias, pues. Exactamente, mira, está muy manoseado el concepto de la sustentabilidad, todo el mundo dice que es sustentable y todo lo demás. Yo les digo, miren, ¿en dónde está la sustentabilidad? La sustentabilidad está en que en la tercera generación podamos ver que las decisiones que estamos tomando ahorita van a seguir siendo beneficiosas, claro, para nuestros nietos, ¿no? Claro. Sergio, permíteme hacer una reflexión que tiene que ver con algo que te comentaba Olga, y que tú ya también, en lo que nos estás diciendo de que hay que tomar en consideración y hay que promover que la gente se involucre en un gobierno, me gustaría compartir contigo. Y te lo voy a decir porque cuando hemos escuchado menciones de tu persona, de que eres una persona que ha estado trabajando en Ensenada, que tiene esa vocación de servicio, pero que también tiene de alguna forma una formación de izquierda, te lo digo, lo que se ve en redes, gente que te conoce, que nos han comentado, es que es un hombre de izquierdas. En ese sentido, como que entonces, en tu caso en particular, espero que la gente de Ensenada no se vaya a espantar por esto que estoy mencionando aquí, y si es cierto, pues ya tú ya no te encargarás, porque ahora decir que eres socialista o comunista o de izquierda como que parece ser todavía medio peligroso, ¿no? En aspiraciones políticas. Sin embargo, eso también te da una visión ante la gente que no te conoce, de que dice, hay que hacer cosas diferentes en la ciudad y en el municipio para salir de todo esto. Te dan entonces una visión de que realmente eres alguien que puede realmente hacer una transformación importante, sin mencionar esto desde el punto de vista mediático por la cuarta transformación, pero se te abre un panorama
de que realmente puedes hacer algo diferente en un gobierno municipal. Aquí la enorme pregunta y la reflexión que yo siempre he estado haciendo cuando alguien dice, es que vamos a manejar, vamos a impulsar y me voy a sostener en la comunidad, la gente tiene que participar. Pero tú sabes de seguro que durante la administración de Gilberto Hirata Chico, el único canal oficial que tenían los ciudadanos de este municipio para poder participar en la toma de algunas decisiones, que era el COPLADEM, se modificó. Y esa única ventana que teníamos, esa única puerta que teníamos los ciudadanos para poder participar efectivamente o estar de alguna manera fiscalizando lo que estaba pasando en el municipio, que era COPLADEM, a través de los famosos subcomités y de una asamblea que ahora ya desapareció, una asamblea general, no la cierran, nos dan un portón. ¿Cómo podría una administración con estas características que te están indicando, que no sé si son verdad o no, pero cómo empoderar de nueva cuenta a los ciudadanos? ¿Cómo volver a provocar confianza en los ciudadanos de a pie, de que realmente lo que ellos opinen y digan y apoyen va a tener un efecto positivo para su calidad de vida? Vaya, ya no de izquierda, un gobierno demócrata. Vamos a ponerlo así. Mira, efectivamente yo me tocó participar en movimientos de izquierda. Yo fui dirigente sindical de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estuvimos ligados a movimientos sindicales cuando vivíamos en la Ciudad de México. Y bueno, éramos profesores universitarios, y con profesores universitarios nos tocaba dar clases de economía política y bueno, teorías del valor y la distribución, que los clásicos, y entre los clásicos no solamente Smith, Ricardo, sino también a Marx, ¿verdad? Carlos Marx. O sea, nosotros, en mi caso, me tocó tener una preparación muy sólida alrededor de los economistas clásicos y de la crítica de la economía política que fundó Carlos Marx, o Karl Marx, más bien, para no. Entonces, esto es muy importante porque lo que él hace es explicar mucho el tema de la desigualdad social, el tema que ahora estamos viviendo de manera dramática, ¿no? A mí me radicalizó mucho, fíjese, un artículo de Carlos Fuentes que yo leí cuando estaba terminando la universidad, en un libro que se llamaba Tiempo Mexicano. Este libro era más que una recopilación de artículos que escribía Carlos Fuentes en diversos periódicos, y hablaba del tema de la distribución del ingreso en México. Estamos hablando de 1974 por allá, ¿no? Y desde entonces para mí fue una revelación, porque uno pues vivía en la colonia moderna, estudiaba en la UABC, tenía uno un nivel de vida más o menos decoroso. Y cuando ves las cifras de la cantidad de gente que vive en la pobreza, cantidad de gente que no tiene acceso ni siquiera a la alimentación básica. Así es, sí. Y siguiendo esto que se ha venido agravando en el país. O sea, tenemos más pobreza, más número de pobres ahora que lo que teníamos hace 20 años. Oye, y hablando de desigualdad, Carlos Slim, 66 mil millones de dólares, que equivale al dinero que tiene en su conjunto 60 millones de mexicanos. O sea, a esos niveles de desigualdad hemos llegado en este país. No, es terrible porque sabemos que muchas de estas pseudo licitaciones fueron amañadas y nos llevaron a una situación de monopolio que finalmente llevaron a una concentración desmedida de la riqueza. Entonces, todo esto te forma, todo eso es crisol para ti. Todo eso te forma, y mira, yo tengo una empresa y tengo trabajadores, y al final de cuentas
uno trata de dar buenas condiciones de vida, pero también está viviendo uno en un mercado, ¿verdad? No es una cuestión tan fácil ni tan automática de decir yo voy a hacer una isla de justicia social. Eso no es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y más en este país. Exacto, pero lo que sí podemos ir, yo pienso que las empresas podemos pagar mejores salarios. Para empezar. Okay. Para empezar, por ejemplo, ¿no? Yo pienso, yo creo que en San Quintín, por ejemplo, muchos empresarios están tomando conciencia, algunos porque ya la traían la conciencia, otros porque se despertaron con el movimiento del 2015. Del 2015 de los jornaleros, y se dieron cuenta pues que necesitan, para darle continuidad, otra vez, para hacer sustentable su negocio, dar mejores condiciones de vida y de trabajo a sus trabajadores, ¿no? Entonces, todo esto es algo que debemos de permanentemente tener presente, es algo que debe estar en la agenda todos los días, y es algo por lo que debemos de pugnar. O sea, no se trata de... No estamos hablando de un socialismo, estamos hablando de un comunismo, porque mucha gente me dice que me conoce y que no comparte las ideas de izquierda. Dicen, es que no todos podemos ganar igual, es que no podemos ser todos iguales. No, es que nadie está planteando eso. Lo que estamos planteando es que haya piso parejo para todos, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, que si tú quieres estudiar, tengas oportunidad de estudiar, no que te veas forzado a trabajar y no puedas estudiar porque tienes que llevar de comer a tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué con Copladem? ¿Qué con Copladem? Copladem, mira... ¿O otro organismo? O las formas de participación ciudadana en el nuevo gobierno. Mira, yo pienso que debemos de ir más allá del Copladem. Copladem digamos, al final de cuentas, una estructura en donde hay algunos representantes de la sociedad civil. Pero yo creo que los temas de planeación necesitamos llevarlos a las colonias, necesitamos llevarlos a las vecindades, necesitamos llevar, o sea, pero evidentemente todo esto pasa por un tema de independencia financiera, ¿verdad? Claro. Para poder decir en un momento dado, a ver, aquí la colonia, ¿cuáles son las necesidades más urgentes? Pues, o sea, y ustedes voten, ¿verdad? Hay estos 5 proyectos, no los podemos hacer todos a la vez. ¿Cuál es el más importante? Vamos a hacer una consulta para definir cuál es la obra que ustedes consideran prioritaria. Y en la medida en que hagamos eso, en esa medida la gente va a pagar los impuestos gustosamente. Pero eso no se hace ya a través del ramo 33. Pero se hace de manera facciosa muchas veces, ¿no? Condicionado a que participes en determinado partido político o grupos, o que te movilices a favor de determinado gobierno. Sí, y mira, y es muy limitado, es muy limitado. Es el ramo 33 como lo que quedó ahí, ¿no? Así es. Entonces, ¿sería algo nuevo lo que se debe de proponer? Definitivamente esto tiene que ir, o sea, el tema del ramo 33 es algo que está, digamos, ahí un poco amarrado y sancionado por la federación. Nosotros estamos planteando que debe haber más independencia municipal, o sea, más independencia municipal financiera y política, y para poder definir estos temas, resolver estos temas sociales, ¿no? Sigamos un poco, Sergio, con quién es Sergio Guevara. Y lo planteo porque pues estoy recibiendo algunos comentarios aquí en la transmisión en vivo y de personas que dicen que no le conocen, qué ha hecho por Ensenada, cuál es su actividad en Ensenada, y me gustaría este perfil de voz propia, ¿no? Ahorita Javier mencionó algunos rasgos de su persona que hemos conocido, y entre ellas esta participación dentro del movimiento sindicalista allá en México, en la UNAM, cuando fue la época de oro del sindicalismo universitario, y que fue una participación fuerte, decidida a través del Frente Auténtico del Trabajo. Pero dice aquí, por ejemplo, Salzúcar, ¿qué ha hecho por la ciudad, por sus ciudadanos? No lo conocemos, queremos saber cómo va a resolver problemas que son los que afectan, los que nos traen preocupados a todos los habitantes de este municipio: la seguridad, la basura, la falta de agua, el urbanismo. Y a propósito del urbanismo, pues personas como Beatriz Alicia Watanabe, mi tocallita, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y ha sido una luchadora de muchos años por cambiar la política de movilidad
en el municipio y darle fuerza a los proyectos de la ciclovía. También pregunta junto con la maestra Raquel Manríquez, si el nuevo gobierno tendría que plantearse ya de veras, en serio, la construcción de una ciclovía, no solo con fines recreativos, sino como una alternativa de movilidad. Son algunas de las cosas que quiero compartir así, en alta voz, de cosas que están planteando la gente que está siguiendo el programa. Y una cosa nada más, porque Raquel, la maestra Raquel Lester Manríquez, va más allá de la ciclovía, porque empieza diciendo, bueno, que los mecanismos de movilidad, el peatón, por ejemplo, el transporte público, son cosas que los ciudadanos están conscientes de que se deben de modificar, Sergio, y gobiernos van, gobiernos vienen, municipales, y pues nada de Bueno, nada. Vamos por partes. ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? Ajá. Bueno, mira, yo en un momento dado asumí que iba a ser profesor universitario y me iba a dedicar al campo académico y dedicar a la investigación en ciencias sociales, porque ya mi principal interés era los temas económicos y sociales. Sin embargo, la crisis nos hizo empresarios. O sea, de repente, ustedes recuerdan aquellas inflaciones terribles que vivimos en gobiernos anteriores, de hasta del 100%, en donde los salarios de los académicos se nos fueron al piso, ¿no? No, López Portillo le pegó durísimo a la zona franca de Baja California, de la península. Así es, y entonces ya no era posible, digamos, subsistir una familia con el ingreso de un profesor universitario. En aquel entonces ni siquiera existían lo que después fue los Sistemas Nacional de Investigadores y todo lo demás. Entonces, yo, siendo oceanólogo, egresado de aquí, de la Universidad Autónoma egresado, de Baja California. orgulloso cimarrón de aquí de Ensenada, me planteé, dije, bueno, pues necesito buscar un negocio. Mi padre tenía una empresa de construcción, que a mí no me gusta mucho porque yo lo vi sufrir mucho toda la vida, y entonces dije, voy a iniciar un negocio de acuacultura. Y entonces acudí a la UABC. En la UABC tenía ahí algunos avances importantes en el tema del cultivo de mejillón. A partir de ahí nos inspiramos, vimos algunas cosas en Francia y iniciamos hace 27 años un proyecto de cultivo de mejillón. No ha sido fácil, ha sido un tema complicado. Pensábamos al principio que era mucho más fácil de lo que resultó, pero 27 años después hemos avanzado, hemos logrado construir una empresa. Tenemos actualmente 80 trabajadores, 80 familias que dependen de nuestra actividad, y nos tratamos de responsabilizar de ellos y auxiliarlos en todas sus carencias, porque finalmente pues la red de seguridad social no es muy amplia, ¿no? Y tiene uno que responsabilizarse de esto. Bien, en términos de la ciudad, bueno, a mí me tocó, a veces me tocó, por ejemplo, ser fundador de Ensenada 2025, que buscaba... Un importante del sector empresarial y social. Un proyecto a largo plazo, ¿no? Para que el desarrollo de la ciudad. Mucha gente dice que habla de que fracasó. Yo no creo que fracasó. Yo creo que ahí se empezó a plantear un trabajo en conjunto de muchos sectores de la comunidad, viendo hacia el largo plazo. Y eso yo creo que nos marcó a muchos de nosotros. Tenemos también, participamos en una fundación, Fundación Imanti, somos fundadores, y tenemos una escuela secundaria que es sin fines de lucro. Procuramos tener ahí un porcentaje hasta donde las finanzas lo permiten de becas, porque como la idea de esta secundaria es que tenga un nivel académico alto, no tenemos por definición muchos estudiantes por grupo, ¿no? Tenemos poquitos estudiantes por grupo. ¿Dónde se ubica esta escuela? Está en Ruiz y calle 12, es una escuela pequeña, de secundaria, tiene primero, segundo y tercer año, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? Mira, yo tengo amigos
de todo tipo. Tengo muchos amigos académicos, en el CICESE, por ejemplo, en la UABC, grandes amigos, que algunos fueron compañeros, colegas, oceanólogos, y que ahora son distinguidos doctores en diversos ámbitos. Sí, doctores en ciencias. También tengo muchos amigos empresarios. Yo pienso que hay desde los vitivinicultores hasta empresarios en los más diversos ramos de portuarios y de actividades relacionadas con la pesca también. Esto es más o menos, nos ha tocado también fuimos presidentes del Comité Estatal de Sanidad Acuícola. Sí, una organización que agrupa 80 productores acuícolas en el estado y que se constituye en organismo auxiliar del SENACICA, del Servicio Nacional de Inocuidad Agroalimentaria. Pero es una asociación civil conformada exclusivamente por productores, ¿no? Estuvimos ahí en 2 periodos consecutivos de 3 años, durante 6 años estuvimos, y esta organización no solamente se dedicó a los temas de sanidad acuícola, sino también se constituyó en una organización gremial que representaba al sector en muchos ámbitos. ¿Tienes amigos incómodos? Fíjate que no puedo pensar en amigos incómodos. La verdad es que ya sabes que ya que entras a la política, y más en las condiciones actuales en que se vive la política en este país, eres objeto, sin que tú incluso tengas realmente enemigos, eres objeto de guerras sucias. Claro, mira. Y no después vaya a decirte algo, pero mira, es que y es yo amigo quiero de a ese comentario, Javier, quiero agregar esta pregunta. ¿Cómo se acerca Sergio Guevara a Andrés Manuel López Obrador? No lo he mencionado una sola vez, lo cual me parece buen síntoma, porque sí, no. alguien escribía el Supercívico en una columna muy buena, decía, no sabemos, o algunas veces sí sabemos quiénes son los que se están postulando para algún cargo de elección, ambicionan, desean dirigir al municipio, tener una curul, dirigir al gobierno del estado, y el máximo argumento que tienen ante la población es mencionar el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Dice, pero ellos no son Andrés Manuel López Obrador, hay que conocer las propuestas, la trayectoria y las propuestas. Ya usted nos ha dado a conocer alguna de las visiones que tiene de cómo se debiera de gobernar este municipio, pero además el compromiso de trabajar en ese sentido, independientemente de quién quedara al frente del ayuntamiento. Pero, ¿cómo es el caminar político de Sergio Guevara? ¿Cómo se dio el acercamiento con Andrés Manuel López Obrador? ¿Desde cuándo? Pues mira, yo desde que Andrés Manuel era jefe de gobierno, que además mi amiga Berta Luján era la contralora de ese gobierno, en la Ciudad de México. Y por ella yo sí meto las manos al fuego, es mi paisana, la conozco, a Bertita Luján, una sindicalista persona, maravillosa de toda la vida, y una mujer muy íntegra. Así es. Y muy capaz. Mira, a nosotros nos llamó mucho la atención Andrés Manuel. Yo tengo muy grabado aquella vez que la Suprema Corte de Justicia le había, ordenado que pagara una indemnización millonaria. Por lo del desafuero. Previo al desafuero, sí. Exactamente, previo al desafuero. Y Andrés Manuel se plantó y dijo, no vamos a pagar, son recursos de la ciudad, tenemos una responsabilidad de protegerlos, y este procedimiento está viciado de origen y vamos a meter una controversia. Y metió la controversia y ganó la controversia. Entonces, yo desde entonces pues hemos seguido y votado a Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, antes también a Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, pero yo les decía a muchos de los amigos, a mis amigos también panistas, porque tengo muchos amigos panistas. Ya van saliendo las amistades. Ya. Pero no son incómodos, yo reconozco, Ernesto Rufo Appel es amigo mío, y no por eso quiere decir que soy panista, ¿verdad? Claro.
O pienses como él. Ni es socio de él en la compra de un cerro allá en Conalep. Ah, caray, eso sí no les sabría decir. Pero lo que sí les puedo decir es que yo les decía a muchos de mis amigos que, por ejemplo, ¿quién de los políticos en la actualidad tiene los pantalones, les decía yo, antes de que Andrés Manuel fuera electo, por supuesto, para plantársele al Poder Judicial y decir, señores, ustedes son independientes, son libres, son autónomos para aplicar las leyes, pero no son independientes y autónomos para autodeterminarse sus salarios? Claro. Eso no puede ser. Y yo les decía, ¿quién lo puede hacer? Y miren, la sorpresa que nos dio es que de las primeras medidas que tomó fue justamente plantarse al Poder Judicial y exigir que tienen que moderar sus salarios, ¿verdad? Y ahí tiene otra vez de nueva cuenta un conflicto con la Suprema Corte de Justicia, porque él se la tienen congelada, ¿no? Esta ley que fue aprobada. Bueno, esto lo vamos a estar viendo a lo largo del sexenio, pero no quiero dejar abierto ese eslabón que ha dejado Sergio ahorita para plantear algo que nos están preguntando aquí también. ¿Quiénes? Nombres, dice. Y hará también el candidato, si lo es, a la presidencia municipal, lo que hizo el candidato a presidente de la República, de abrir con anticipación la lista de sus colaboradores, su gabinete, y agrega por aquí una de las amigas de Cuatro Vientos, que dice, no queremos más Barbosas, no queremos más Toscano, no queremos más de lo mismo, queremos realmente un gabinete decente. ¿Lo podrán hacer? ¿O fue nada más una cosa que pudo hacer Andrés Manuel, de abrir los nombres de sus colaboradores con mucha anticipación? Mira, yo creo que Andrés Manuel está marcando muchas líneas que va a ser imposible no seguir. O sea, una de ellas es el tema de los salarios, o sea, de tener que aceptar menores salarios y que no sea el gran negocio ser funcionario de gobierno. El tema de la lucha contra la corrupción también, evidentemente. Y el tema de anunciar el gabinete, me parece que el que llegue como candidato tendrá que hacerlo y tendrá que anunciar también un gabinete paritario y tendrá que someter a ese gabinete al escrutinio público, ¿verdad? ¿No? Que no aparezcan como de repente como sorpresas, ¿verdad? De repente que ya están ahí despachando, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son cosas que cada vez más deben de ser parte de la cultura política. Transparentar. Esa es la palabra, transparentar el ejercicio público. Y luego rendir cuentas. Va a ser la única manera como los ciudadanos van a pagar con ganas sus impuestos. Va a ser la única manera. Ok. No estás contestando la pregunta directa que hacen algunos de nuestros cibernautas y lo que te hacía Olga, de si tienes los nombres. A lo mejor nos quieres decir quiénes están contigo en este momento, quiénes te invitaron a participar en Morena, porque esa también es una de las cosas que yo te quería comentar, que también podrían estar vinculadas con esto, que los mismos, nuestros queridos cibernautas en Cuatro Vientos, pues quieren conocer de ti y que también se te puede revertir en algún momento determinado en el transcurso de este proceso interno dentro de Morena, dentro de la coalición, fundamentalmente de Morena, ¿no? Es decir, bueno, ¿y tu activismo social cuál es? Bueno, pues fue en el lado de las organizaciones que estuvo mencionando, ¿no? Sí, pero la gente quiere saber, o sea, cuando te preguntan, ¿qué has hecho por Ensenada? Es decir, bueno, ¿qué activismo? ¿De qué forma te has involucrado en los problemas de la ciudad? Bueno, mira, a ver, lo que pasa es que me avientan 3-4 preguntas a la vez. Es que somos así. Pero bueno. Y escoge nada más una. No, pues es que la otra se me olvida. Sí, ya. Hablando del tema del gabinete, yo creo que, porque ya la segunda vez que lo mencionan y lo preguntan, el tema del gabinete, cuando es uno precandidato, sería injusto para la gente que esté dispuesta a colaborar. Mencionarlo si quieres. Digamos, decir sus nombres cuando menos.
Sí, porque imagínate tú que yo no quedo de candidato, pues, ¿no? O sea, quedan de alguna manera comprometidos en el aire y el nuevo candidato a lo mejor ya no les va a considerar el que quede de candidato. Dicen, ya lo besó el diablo. O sea, no es el momento, pues. Sí. O sea, no es el momento ahorita. Amigos, no es el momento, esperemos. No o sea, es el momento. En el momento de salir la candidatura, seguramente habrá que hacerlo, ¿no? No es el momento ahorita, pero en cuanto se pusiese en firme una candidatura, habría que hacerlo. Lo haría como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Habría que hacerlo. Perfecto, muy bien. Ahí menos ya está ese compromiso. ¿Cómo combatir la corrupción en el municipio? Bueno, mira, primero poniendo funcionarios que tengan probidez, que sean honestos, que sean conocidos en la sociedad por ser gentes honestas, ¿verdad? Desgraciadamente esto no ha sucedido así y tenemos que los aparatos, primero el PRI, después también el PAN, entraron a un proceso de corrupción increíble, o sea, increíble porque se pensaba, aunque los niveles de corrupción entre los partidos varían en orden de magnitud, de todas maneras hay una corrupción muy generalizada. Yo pienso que hay varias aristas. En lo inmediato pones gente honesta, gente probada, pero también, y esto lo estábamos impulsando junto con un amigo, Raúl Rojas, que es Premio Nacional en Ciencias, y queríamos impulsar a nivel nacional una iniciativa de que se adoptara una ley de protección a los testigos, de protección y recompensa a los denunciantes de corrupción. Okay. Este mecanismo que no es algo nuevo, que ya en muchos países del primer mundo se está implementando y que incluso en el 2012, en la reunión que hubo en Los Cabos del Grupo de los 20, fue una de las conclusiones que los países que no tenían implementado este sistema de denuncia y de protección a testigos de casos de corrupción, incluyendo una recompensa. Incluyendo una recompensa, porque ustedes imagínense que de repente la secretaria, el auxiliar, cualquiera de los colaboradores de un funcionario que tiene información privilegiada, que se da cuenta de los actos de corrupción, al momento de denunciarlos, podría recibir de manera legal una recompensa del dinero que se recupere. En ese momento va a haber, todos los funcionarios van a pesarlo 2 veces antes de incurrir o 2 o 3 o 10 veces antes de incurrir en un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque tienen a un grupo muy grande potencial de denunciantes alrededor de ellos, ¿no? Entonces, mecanismos como este deben de ser instrumentados para acabar con el tema de la corrupción. ¿Se puede a nivel municipal? ¿Las leyes y los reglamentos actuales en el estado y en el municipio? Mira, no sé, habría que analizarlo. Lo que sí digamos, no sé si con la fuerza de una ley, pero sí por lo menos establecer mecanismos de denuncia debería de ser pero no existe a través de la sindicatura. ¿No se supone que la sindicatura tiene precisamente esa función? Ya no digo Copladem porque ya se la quitaron, pero se supone que la sindicatura, y entonces ahí va a ser importante porque la próxima sindicatura que va a tocar Ensenada es una sindicatura que le corresponde al Partido del Trabajo y por lo tanto no va a ser ni escogida ni por el alcalde ni va a ser escogida por Morena. Hay que echar a andar órganos de fiscalización ciudadanos también. Totalmente, ¿no? Exactamente. Ahí podría ser, ¿no? Exactamente, o sea, necesitamos avanzar mucho en la participación ciudadana. Dice Marisela Horta González, si no puede dar nombres ahorita de quienes serían los integrantes de su gabinete, que por lo menos nos dé la garantía de que no van a quedar los mismos malandrines de siempre, ¿sí? Y luego tiene varios comentarios de gente que está hablando sobre Isla de Cedros. De Isla de Cedros, dicen, nos tienen olvidados en un estado de olvido.
por parte de los 3 niveles de gobierno, y este olvido, abandono ya data de muchos años. No se olviden de Isla de Cedros. Sí, mira, te lo voy a poner así, Sergio. Dice Benito Camacho, tiene nombre, quien está haciendo esta denuncia. Benito Camacho Redonda dice: en Isla de Cedros tenemos décadas abandonados por los gobiernos estatales y municipales, sin gasolina ni gas, y un cilindro de gas cuesta 1,300 pesos, 20 litros de gasolina, 430 pesos, y sin fuentes de trabajo. Isla de Cedros le corresponde al municipio de Ensenada. Mira, yo por mi actividad en la acuacultura tengo a muchos amigos de Isla de Cedros, muchos de ellos que viven en Ensenada ya en la actualidad. Hemos platicado con ellos, hemos tenido reuniones con ellos, hemos visto esta problemática, y definitivamente necesitamos mejorar las comunicaciones con Isla de Cedros de tal manera que le puedan llegar los insumos, todo lo que son digamos necesidades básicas a un costo más accesible. Probablemente sea difícil que sea al mismo nivel que Ensenada, pero sí que sea algo mucho más accesible, ¿no? Nosotros pensamos en el caso de Isla de Cedros que ahí tenemos una situación particular. Así como tenemos el tema del puerto aquí en Ensenada, en Isla de Cedros tenemos a Exportadora de Sal, que usa las instalaciones portuarias de Isla de Cedros para mover la sal. Entonces, también necesitamos que ese movimiento económico, que esa actividad económica genere ingresos al municipio que vayan a beneficiar directamente a los habitantes de Isla de Cedros, ¿no? Mitsubishi, una de las compañías transnacionales y multinacionales más importantes, y más por miles de millones de dólares al año sus utilidades, y Mitsubishi maneja precisamente una parte importante de esta compañía. El 49%. El 49% es dueño de ellos. Exacto. ¿Aplicarle un impuesto o un derecho? Yo creo que tendría que llegarse a una situación así, ¿no? O sea, los municipios deben de poder tener ingresos propios generados alrededor de las actividades económicas que están asentadas en el municipio. Vayamos a un caso concreto que nos ha dado pues muy amarga experiencia. Los gobiernos municipales, estatales, plantean cada vez más que son incapaces de resolver las funciones para las cuales fueron electos, que son el servicio a la sociedad en términos generales, los servicios públicos, la seguridad pública, etcétera, la construcción de escuelas, en fin. Y cada vez están delegando más estas funciones a la iniciativa privada. Aquí tenemos el caso desastrosísimo de las concesiones del alumbrado público, que dejaron a Ensenada, creo que peor que como estaba en cuanto al alumbrado, como boca del lobo muchas de las calles, pero sí nos dejan con una deuda muy grande. Vamos a tener ya muy pronto también la carga extra que va a significar en nuestras tarifas el cobro, ¿verdad?, del agua potable por el costo también de la desalinizadora. Y ya hay quien dice que el haber dejado caer como se está dejando caer el servicio de limpia es porque ya estarán pensando en concesionar este servicio. ¿Qué con las privatizaciones de la prestación de servicios públicos que corresponden al municipio? Pues mira, yo pienso que desgraciadamente en las condiciones actuales los temas de las privatizaciones están muy, digamos, desacreditados por todos los temas de corrupción que ha habido, ¿no? O sea, en lugar de que sean formas, y yo pienso que, por ejemplo, temas del agua, yo estaría totalmente en contra de la privatización, incluso del tema de la generación de energía eléctrica, o sea, de muchos temas de servicios que deben de... ¿Por qué? Porque tienen que también tener una responsabilidad social, claro, que es difícil pedirle a una empresa privada que tiene fines de lucro privados, ¿verdad? Entonces, hay servicios
que yo pienso que de entrada deben de permanecer en la esfera, digamos, pública, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, nada más te interrumpo tantito, me gustaría que lo agregaras en tu respuesta. El plan de financiamiento que tienen actualmente los gobiernos neoliberales, y el gobierno de Baja California ha sido ejemplo de ellos a nivel nacional, es crear estos megaproyectos o imponer los megaproyectos a través de asociaciones público-privadas. Y estas asociaciones públicas privadas a veces también tienen que recibir alguna aprobación o el visto bueno de los ayuntamientos. ¿Tú le entrarías a estar apoyando este tipo de desarrollo a través de asociaciones público-privadas? Perdón, disculpa, pero creo que podría estar dentro de tu respuesta. Mira, es difícil dar una respuesta general al tema. Yo creo que se tiene que analizar caso por caso, pero definitivamente están muy desacreditadas ahorita por los temas de que hay vinculación de funcionarios en donde adoptan este tipo de asociaciones para hacer negocios a largo plazo, ¿no? Y entonces esto de por sí va a ser aunque llegáramos a una situación en donde se demostrara que por todas las que a todas luces fuera, de acuerdo a un análisis riguroso, benéfico para la población a privatizar todo lo cual servicio, nos vamos a enfrentar al tema de la pésima, digamos, fama que han adoptado las asociaciones público-privadas, ¿no? O sea, en principio negar la posibilidad de nuevas formas de financiamiento, nuevas formas de funcionamiento, resultaría un tanto cuanto miope, pues, miope, pero ahorita, en las condiciones actuales, sí está cuesta arriba por el abuso que se ha hecho. Sí, incluso en las propuestas que vienen desde organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Interamericano, que fueron los que promovieron estas asociaciones públicas privadas, a grado tal de que mandaron gente a los congresos de los estados para asesorar a los legisladores y presentar las iniciativas de ley directamente desde estos organismos financieros. Ellos mismos han dicho que cuando se aplica con opacidad, cuando se aplica de manera corrupta, resulta peor el remedio que la enfermedad. Exacto. ¿Por qué? Porque terminan sangrando al Estado, dejando comprometidas las finanzas públicas durante muchas décadas, y termina la gente peor que como estaba muchas veces, ¿no? Pero bueno, aquí también hay otras inquietudes. Por ejemplo... Está lleno de inquietudes. Sí. Ahorita el chat está lleno de inquietudes. A ver, Javier, ¿quieres? Sí, adelante. Sí, la seguridad pública, Sergio. El problema de la seguridad pública es un problema muy grave. Nos alcanzó ya a Ensenada, donde creíamos vivir dentro de una burbuja, ¿verdad?, de seguridad, y resulta que ya aquí se están presentando ejecuciones y crímenes espantosos como los que veíamos en otras partes del país, feminicidios, desaparecidos y bueno, una creciente ola de criminalidad y delincuencia de delitos como el robo de automóviles, el asalto a las casas, los delitos comunes también. Ahorita tú mencionabas el problema de la falta de policías, la necesidad de incrementar el cuerpo de policías municipales, mejorar sus salarios, pero ¿qué otras medidas habría que aplicar para abatir el problema de la inseguridad? Y en este contexto, ¿cómo habría de ser la relación del municipio con esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de la Guardia Nacional? Bueno, muy bien. Bajándolo ahí. Vamos, Sí. Vamos a entrarle. Mira, son varios temas en el tema de seguridad. Por un lado tienes el tema de los delitos patrimoniales, ¿no? El tema de los delitos patrimoniales se ha agravado mucho. Se ha agravado mucho, por un lado, por el tema de la pobreza, por un lado, pero también y en gran medida por el tema de la farmacodependencia. O sea, el que haya muchos
personas farmacodependientes que les urge la dosis, hacen lo que sea para tener la siguiente dosis. Sí. Esto los lleva a estar robando. Entonces aquí se tiene que adoptar un patrón preventivo en donde necesitamos que los farmacodependientes darles atención, porque resuelven dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, si los mandas a un centro de rehabilitación, logras curarlos para una eventual reinserción social, pero temporalmente están pésimos los centros. Los retiras de las calles. Bueno, pues hay que revisarlos. Pésimos, hay que revisar la operación de los centros. Y hacen lo que pero, se les pega la gana. Exacto, bueno, perdón, quizá, o sea, sí lo sabemos, quizá habría que reglamentarlo, quizá habría que, pero ese es el camino. O sea, yo no digo que esté ya todo hecho para que suceda, pero sí ese debe ser el camino que debemos de explorar. O sea, sacar al farmacodependiente de la calle para evitar que siga delinquiendo y darle un tratamiento. ¿Cómo? Pues con las instalaciones adecuadas, ¿verdad? Y las instituciones adecuadas. Si no existen, pues hay que crearlas o hay que regularlas, ¿no? Claro. Sí. Bien, el tema del crimen organizado es un poquito más complejo, ¿no? Sabemos que es un tema. El tema del tráfico de drogas va a existir mientras hay una demanda en Estados Unidos. Estamos con 3,000 kilómetros de frontera, más lo que hay por el mar y aéreo, y por tierra. Sergio, pero también ya se nos aumentaron de una manera dramática los consumidores en nuestro municipio. Yo quisiera centrarlo porque estamos hablando del municipio de Ensenada. Olga Alicia y tu servidor, hace aproximadamente 7 años nos dimos cuenta de cómo desde el sur entró todo este narcomenudeo que ahora tiene a Ensenada hundido en el vicio, en una cantidad impresionante de jóvenes. Afuera, tú lo sabes, afuera de las secundarias, ahí están los líderes vendiéndoles a los muchachos. E incluso hay muchachos que están como estudiantes en secundarias en la red vendiendo las drogas. O sea, ya es un problema que, si bien es cierto, arranca y tiene un papel fundamental el consumo, el alto consumo en Estados Unidos, pero ya acá en nuestro estado y particularmente en Ensenada, esto llegó a situaciones que nunca pensábamos que nos iba a suceder. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, simplemente quería yo poner el marco general de que va a ser, digamos, un río. Tú no lo puedes impedir que vaya cuesta abajo, tienes que encauzarlo. Y para encauzarlo, justamente lo que hay que evitar, lo que hay que combatir más fuertemente es todo el tema de las drogas químicas, todo el tema de la farmacodependencia, de la distribución de drogas para el consumo local, porque, seamos claros, la gente aquí en México no consume casi cocaína o no consume drogas caras, consumen cristal, drogas sintéticas, sí, ¿no? que son las baratas y que son las más dañinas. Te pegan más, claro. Exactamente. Entonces, eso se tiene que combatir, porque sí, efectivamente, eso, o sea, ese es uno de los temas que va a ser importante, con educación, pero también con vigilancia. Miren, y aquí entra otra vez el tema ciudadano, pues, o sea, necesitamos que haya comités vecinales vigilantes para que estén denunciando en conexión con la policía, con una policía que reconozcan, que respeten, con personas concretas dentro del cuerpo policíaco, para que haya esa comunicación y esa confianza y se pueda combatir los delitos. Pero para eso necesitamos también policías, necesitamos patrullas. O sea, ¿para qué? Para que los tiempos de respuesta pues sean tiempos de respuesta acordes a la recomendación internacional. Sí, o sea, ¿de qué sirve de que se forme un comité de mesura si tarda hora y media en llegar la patrulla? Es inútil, ¿no? Así es. Entonces, el combate al narcomenudeo, deslindar la policía de los casos de narcomenudeo también, porque como reporteros nos han dicho muchos vecinos de que conocen casos concretos donde los policías van nada más a cobrar la cuota a los picaderos, ¿no? A las tienditas, como les dicen.
y bueno, también la necesidad urgente e imperiosa de que el propio municipio y el Estado, a través de los servicios de salud y no sé qué instituciones más, se hagan cargo de la rehabilitación de los adictos, porque los están dejando en manos de verdaderos bribones que lo único que hacen es estar sangrando a la gente, no les garantiza, no les da ninguna rehabilitación, nada más puros tratamientos de humillación, y salen una vez, regresan otra y otra, y de veras es un sangradero económico que están haciendo con la gente más necesitada, ¿no? Claro. Aquí hay una, bueno, Marisela Horta nos dice una pregunta muy importante para el aspirante. ¿Estaría dispuesto a luchar por municipalizar el agua conforme a la marca la Constitución? Llegaste tarde, Marisela. Tarde. Ya Sergio Guevara dijo no a la privatización, y respecto a la municipalización, que hacia allá es a donde se debe de caminar. Y bueno, yo quiero nada más por último hacer yo una pregunta. De acuerdo con las reformas a la ley electoral en nuestro estado, y bueno, esto es acorde con lo que existe en el país, ya los alcaldes se van a poder hasta reelegir por 12 ocasiones consecutivas después del primer periodo. Así es que un alcalde puede durar, si resulta un buen presidente municipal y la gente así los ve y quiere apoyarlos, puede durar hasta 6 años, más que un gobernador ahora, ¿no? Porque el próximo gobernador es nada más de 2 años. Esto que lo digo es por lo siguiente. Creo que en Ensenada, como en Baja California, donde se votó de manera contundente, rotunda, por la propuesta de Morena y especialmente la propuesta personificada en Andrés Manuel López Obrador, la gente está buscando un cambio, un real cambio, ¿no? Y ahora que estamos entrando ya a este proceso electoral, nos preocupa el hecho de que ya aparecieron los aspirantes, pero no aparecen las propuestas. No les conocemos una sola propuesta, ¿no? Salvo eslogan, frases bonitas y algunas muy desafortunadas. Pero la pregunta es si Sergio Guevara estaría dispuesto a exponer su visión sobre cómo debe de gobernarse este municipio en un debate o en un intercambio de ideas, un diálogo, llámele como quiera, pero que junto con los otros aspirantes de Morena a obtener la candidatura nos permitieran, nos hicieran el favor de regalarnos a los ciudadanos el conocimiento de quiénes son y qué proponen. ¿Cómo la ven? Bueno, definitivamente nosotros desde que recién registrados hicimos un llamado, una invitación cordial a nuestros adversarios para debatir públicamente nuestras posiciones. No, yo quiero decirles que ya están empezando a leer y a ver todos estos materiales que hemos generado en los últimos meses en diversos foros y ya están intentando, porque todavía en los discursos después de su registro, pues no se alcanzaba a ver más que frases comunes como la cuarta transformación, sí. No robarás, no mentirás. Dos de ellos, en sus discursos, mencionaron cada 2 minutos Andrés Manuel López Obrador y cada 3 minutos el tema de la cuarta transformación. Para tener el aplauso y son fácil. 2 personas, bueno, mejor ya, de ahí le paro. Pero no, mira, entonces sí, ya te respondieron. Ya es preocupante esto que estás diciendo, ¿no? Porque pareciera ser que estamos hablando otra vez de demagogias, pues. Otra vez lo hemos hecho a través de diferentes medios. Hay alguna iniciativa ahí por medio de la Asociación de Periodistas de Ensenada, para que sean, digamos, una organización neutral, pero no hemos tenido todavía respuesta de nuestros compañeros. O sea, tú ya ni preguntarte, porque sabemos de antemano que sí. No, claro, o sea, nosotros lo estamos haciendo, estamos llamando. Incluso hoy en el diario salió en el Mosquito, ahí mencionaron que nuestro llamamiento al debate público, ¿no? Perfecto, claro, sí, perfecto. Bueno, pues Nicté Madrigal, adelante, ella es la representante de la Asociación de Periodistas. Cuatro Vientos también se apunta, nos apuntamos como periodistas independientes. Sí, de hecho, en principio, el que surge, de donde surge la idea, tú sabes, es de un fotógrafo muy conocido aquí en Ensenada. Él es el primero que levanta la mano en esto. Y bueno, ya después pues le sugerimos que esto se socializara entre los periodistas.
y nos daría muchísimo gusto escucharte, que recibieran y que aceptaran tu propuesta, porque ya saben que existe. Y yo lo único que te quiero preguntar ya también para terminar, y antes de leer muchos los nombres de las personas que han estado con nosotros, muchísimas gracias, amigos. Muchas personas, Javier, muchas insistiendo, sí, en el tema insistiendo en los temas concretos de pavimentación, de besura, de servicios. Servicios públicos es lo que quiere la gente de Ensenada. Pero me gustaría enganchar una parte de la pregunta, de esta última pregunta que te hizo Olga, con el tema de que sabemos que supuestamente se está integrando también una plataforma político-electoral por parte del Consejo Ejecutivo Estatal de Morena, para que esa sea finalmente la base sobre la cual se monten las ideas o los proyectos de gobierno de todos sus candidatos cuando ya unas que resulten, ahora sí, oficialmente candidatos. Tú estás participando en esto porque yo he estado escuchando muchas de las cosas que estás ya mencionando como cosas que se podrían hacer en el municipio, y yo no sé si esto vaya a quedar incluido dentro de la plataforma político-electoral de Morena, para el Estado y para el municipio de Ensenada en particular. Pues ¿Te han tomado en consideración? ¿Tú les has dado algún aporte? Bueno, nosotros en nuestro registro incluimos un proyecto de plan de gobierno. Entonces, ¿ya formal? Bueno, un proyecto, digamos, un esbozo de un decálogo de principios, por decir algo así, o de propuestas. Sí, donde se marcan, digamos, las principales líneas que consideramos que se deben de atacar para resolver los problemas del municipio. Todo el tema del financiamiento, todo el tema de los servicios públicos, todo el tema de la calidad de vida. ¿Está disponible eso en internet, por ejemplo? No está disponible, habría que ver si... Pero si tampoco esto... es un documento secreto, ¿verdad? Podemos conocerlo. Sí, yo pienso que no debe haber ningún problema. Es probable que mis colegas competidores ya lo tengan. Si lo tienen ellos, pues ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Palomeando, sí, yo también, no, está muy de avanzada, mejor no. Pues ya los conocemos, ¿cómo son? Bueno, Pero, o sea, ¿sí podrías socializar tu documento? Claro que sí, claro que sí. Perfecto. Ok. Y entonces, no es secreto, son propuestas que estamos haciendo que son justamente para beneficio público, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este documento se podría incorporar al programa, al plan, ¿cómo se llama el documento? Ahí, la estrategia general, el plan de... La plataforma electoral, Javier. Y si pones la plataforma electoral, pues de ahí tiene que emanar en gran parte el programa de gobierno. Exactamente. Y bueno, estos documentos, quiero insistir en el tema, son los que nos hacen falta como ciudadanos, porque no solamente se trata de saber por quién vamos a votar, sino por qué vamos a votar, qué es lo que queremos, ¿no? Y es la parte donde la puerca tuerce el rabo, decía mi abuelita, ¿no? Donde está cojos los partidos, los políticos, les falla ahí y nos falla como sociedad esta exigencia, y necesitamos conocer los proyectos. Decíamos en el programa Javier y yo de Cuatro Vientos que una de las razones de éxito de la campaña de López Obrador es que con mucha anticipación durante mucho tiempo estuvo exponiendo su propuesta de gobierno, y que estas propuestas de gobierno no salieron de su mente maravillosa, sino que salieron de trabajos, de muchas sesiones de trabajos con especialistas, hasta llegar a lo que conocemos ahora como el libro de La Salida, ¿verdad? La Salida, que es en gran síntesis las propuestas, las ofertas de campaña que hizo durante años. Claro. Y eso necesitamos, las propuestas. Definitivamente, ¿sí? Definitivamente. Necesitamos avanzar en eso. Pues Javier. Pues nada más, yo quiero agradecerles muchísimo, amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, el ex SAP, muchas gracias, muy amable también por tus comentarios acá en inbox, te agradecemos mucho. Es una cantidad muy importante de personas que han estado con nosotros dando algunas opiniones. Muchas gracias, Beatriz Alicia Watanabe, Raquel Esther Manríquez, Mario Gómez, Pablo Narváez, Armando Blake, Roberto Peñuelas, Luigi, Norma La Madrid, muchas gracias Norma, desde muy temprano estabas con nosotros.
has estado con nosotros Vicente Valls Borges, Luis Lubiano, Jaime Delgado, Edgar Pavía, Edgar Pavía, ¿qué tal Edgar? Maritza Wenz Rodríguez, Marisela Horta, Celina Domínguez, Texa Monrau, Rebeca Delgado Morales, Belia Armenta, Francis Arzate, ahí se termina esa lista. Tenemos otra por acá, Guadalupe Lubiano, ¿qué tal Guadalupe? Avi Valles, Mónica Durán Mariscal, Daniel Chi, César Solorio, y todos, en realidad todos coinciden en esto: se requiere transparencia, se requiere honestidad, se requiere servicio a favor de la comunidad. Hay mucha gente que está expresando su punto de vista muy importante respecto a tu persona, y bueno, sacar todas las opiniones en este momento, amigos y amigas. Por ejemplo, Marisela Horta dice: esos dos son Ayala y Teo. Se cobijan, lo voy a decir porque aquí están, se cobijan con el eslogan de AMLO y más Ayala. Octavio Velarde Canales: la rectitud de conducta será presente con Sergio Guevara Escamilla. Bueno, son miles de personas que siguieron este programa, a pesar de que no tuvimos oportunidad de compartirlo en redes. Amigos, amigas, compartan por favor este programa en redes. Les recordamos que vamos a subirlo más al rato también en alta definición para YouTube, y vamos a estar circulando este programa entre la gente interesada en el municipio y pues en el gobierno que habremos de elegir el próximo 2 de junio. Y habría finalmente la pregunta: ¿cuándo se decide? Sabemos que es por un método en el que nosotros con Cuatro Vientos hemos estado cuestionando porque es muy opaco el sistema de las encuestas. ¿Sí? No lo conocemos. No sabemos, por ahí sabemos que hay una empresa encuestadora aquí, creo que está en Mexicali, se llama Plural MX, creo que a ellos les encargaron la realización de esta encuesta. Pero no hay información oficial. No tenemos de manera oficial todavía el dato, pero ¿para cuándo se supone? Se supone que nos van a entrevistar, nos van a cuestionar a los ciudadanos del municipio, en el caso de Ensenada, ¿verdad? Y en los distritos. Nos van a encuestar. Lo que supone, exactamente, ¿verdad? ¿Ya estamos en este momento en ese proceso? Mira, hasta donde yo entiendo, el día de hoy, justamente hoy por la tarde, se reunió a la 1:00, creo que se iba a reunir el Consejo Estatal, el Consejo Estatal Electoral. No, el Consejo Ejecutivo Estatal. Ah, ok, ajá. Y iban a determinar finalmente las reglas de las precampañas. Nosotros esperamos que se respete el periodo de las precampañas que marca el Instituto Estatal Electoral, que es hasta el día 20 de febrero, 20, okay. Y que posteriormente se haga la encuesta. No sé si esto va a ser el caso, es cada partido lo puede cambiar, pero en nuestro caso es importante. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros no hemos estado en el servicio público, no hemos tenido una exposición, no somos funcionarios actualmente. Para bien o para mal, ¿no? Y todos hemos tenido esta exposición, y mucha gente todavía nos está apenas conociendo. En la encuesta anterior, pienso yo que no ganamos la encuesta, quedamos en tercer lugar, pero con un 26% de preferencias, tan solo 2 meses de haber subido nuestra página en redes sociales. Me parece que fue un resultado bastante bueno. Alentador, claro. Y si nos dan oportunidad de continuar trabajando unas semanas más, pensamos que podemos, como dice el dicho, caballo que alcanza gana. Entonces pensamos que tenemos buenas posibilidades, ¿no? De que efectivamente cuando se lleve a cabo la encuesta tengamos un lugar, digamos, el primer lugar, ¿no? Y el otro dicho, dice aquí también una de nuestras seguidoras, dice: más vale bueno por conocer que malos por conocidos. volteó el dicho, ¿verdad? Pero creo que puede funcionar. También puede funcionar. Sí. Entonces, las candidaturas, ¿cuándo se define ya de manera oficial por parte de Morena? Porque le corresponde al municipio de Ensenada, Morena, decidirlo, ¿no? Sí, esto yo no lo sé porque depende de esta reunión, de lo que se define en las instancias de Morena, ¿no? Los calendarios oficiales son
terminando, después de las precampañas, se tendría que definir, ¿no? O sea, probablemente durante el mes de marzo, pero esto pues yo no sabría contestar, ¿no? Ok, muy bien. Galicia, ¿algún No, otro pues comentario? agradecerle a todos nuestros amigos, amigas que estuvieron siguiendo este programa. Hay muchos que se hicieron visibles, la inmensa mayoría escucha todavía sin hacer ningún comentario, pero ahí están. Gracias, compartan el programa y por supuesto nuestro agradecimiento a Sergio Guevara Escamilla, que nos aceptó esta entrevista en cuanto se la pedimos y que además pues nos invitó a que lo hiciéramos aquí en su oficina, en la oficina de la empresa en la que ha trabajado tantos años. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias. Estamos para servirte, al igual que a los demás candidatos. Vamos a buscar a los demás precandidatos, a ver si podemos también tener alguna entrevista con ellos, con muchísimo gusto. Y pues amigos y amigas, la idea de Cuatro Vientos en este año es precisamente, en la medida que podamos, dar la divulgación a esto, a transparentar, ¿sí? Porque la verdad es que todo el mundo, así como ustedes, estamos cansados de que vengan y nos digan, este es el bueno, y finalmente pues resulta lo que los ejemplos de Ensenada han sido terribles, amigos, han sido abominables y ya no queremos más de lo mismo. Claro. Muchísimas gracias, amigos. Pues vamos con música, ¿te parece? Nos vamos con nuestra música a otro lado. ¿Algún mensaje de despedida nada más? ¿Algún mensaje de despedida? Pues simplemente que un placer haber estado con ustedes, con dos conductores tan cultos y tan enterados de los temas. Esto es muy gratificante porque nos enriquece, ¿no? Muchas agradecemos, gracias. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Amigos, ahora sí, Cuatro Vientos, ya sabe usted, nos vamos con nuestra musiquita. Cuatro Vientos, Olga Alicia no está, pero está haciendo la señal desde ahí atrás. Amigos, nos estamos escuchando y viendo, sí, dentro de unas cuantas horas más. A lo mejor hacemos un tercer programa porque se nos quedaron las notas nacionales del día de hoy que están excelentes también. Pero si no, pues mañana nos vemos. Sábado, señor. Perdóname. Fin de semana, acuérdese, llueve, van a estar las lluvias, cuídese mucho y pues el próximo lunes nos sintonizamos en nuestro portal Cuatro Vientos, ya sabe usted, en nuestras redes sociales. Encantado, buen fin de semana, diviértase mucho y recuerde, la vida es corta. Cuatro Vientos, hasta pronto. Así es, hasta pronto, vamos.